Antes de continuar viendo este video, me gustaría a usted, compañero de profesión, responder a dos interrogantes. ¿Se ha preguntado como profesor si sus estudiantes van a preservar para toda la vida lo que usted quiere enseñarles? ¿Cómo transformaría su práctica de enseñanza para asegurar los aprendizajes de los estudiantes? Precisamente, esos fueron algunos de los interrogantes que hice durante mis años de experiencia en el aula. Y este proyecto de investigación da respuesta a esa pregunta. ¿Cómo el profesor investigador puede transformar su práctica de enseñanza en el marco de la Lesson Study para asegurar los aprendizajes de los estudiantes? Así que ahora les voy a explicar cómo realicé esa transformación y cuáles fueron los principales hallazgos. Para que ustedes puedan entender cómo fue este proceso de transformación, quiero comenzar por contarles cómo eran mis prácticas al inicio de la investigación. Esto se formaliza con el capítulo Antecedentes de las prácticas de enseñanza. Cuando me entrevistaron para iniciar estudios con la Universidad de La Sabana, algo que conectó y me llenó de entusiasmo fue escuchar la concepción cristiana como un punto de partida en la formación de alto nivel. Eso me hizo recordar la Normal de la Cruz, año 98. Había siempre un momento para orar antes de hacer la práctica de enseñanza. Y a la comunidad marista, cuando escribían en el portón de los colegios Champañá, para educar hay que amar, palabras de San Marcelino Champañá. No hay mayor ejemplo que el amor del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Con esa llama de inspiración, en el año 99 fui profesor en la Escuela Rural Mixta Santa Elena. Allí inició el aprendizaje en aula multigrado de forma empírica. Posteriormente, en el año 2001, fui nombrado en el corregimiento de Sidón, clases basadas en la codificación y no en la comprensión. En el año 2003 adquirí el título licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Tecnología e Informática. Año 2010, por concurso de méritos acepté el nombramiento en la institución educativa Villa de los Andes. A esa institución agradezco las capacitaciones en el modelo Escuela Nueva para facilitar el trabajo en el aula multigrado y en el año 2021 acepté el traslado a la institución educativa El Carmelo, donde laboro actualmente. Durante estos años de experiencia, entendía la planeación como la acción de diligenciar un formato para presentar a los directivos. La implementación la entendía como replicar actividades, aclarar dudas y orientar su desarrollo. Y la evaluación respondía a la calificación de los resultados y del comportamiento en el aula. De esa forma empecé a estructurar la enseñanza definida por Guerra como el desarrollo de unas actividades tendientes a provocar la construcción del conocimiento y a favorecer los procesos de aprendizaje. Luego empecé a preguntarme cómo era el contexto en el que estaba. En este capítulo hice un análisis documental que me llevó a comprender las palabras de Zabalza. La cultura de la contextualización ha de afectar a todos los niveles de concreción curricular, macro, meso, micro y nanocurrículo, donde las instituciones los adaptan y operativizan hasta llegar a los profesores que median los aprendizajes en el aula. En ese sentido, es importante conocer el contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza, objeto de investigación, a fin de comprender el verdadero propósito de la escuela ante las exigencias de la sociedad. Para esta investigación, la práctica de enseñanza tuvo lugar en la institución educativa El Carmelo, sede Bajo Cañada en aula multigrado del municipio de La Plata, Huila, la cual se proyecta para el 2030 ser reconocida por su calidad académica, favoreciendo la formación integral de sus estudiantes. En ese sentido, la institución une esfuerzos para responder a las exigencias de la ONU, el Ministerio de Educación Nacional, las pruebas estandarizadas del IFES y las necesidades de los estudiantes del aula multigrado, desde el nivel preescolar hasta el grado quinto. Para facilitar el trabajo en el aula multigrado al inicio de la investigación, ajusté la planeación en armonía con el modelo Escuela Nueva, complementando con textos del programa Todos Aprender. Desde esas prácticas de enseñanza, durante mi proceso de formación en la maestría en pedagogía, hice consciente una estrategia de enseñanza que había estado implícita como una teoría en uso y que, según Oviedo, es una estrategia didáctica que contribuye al mejoramiento del comportamiento de los estudiantes dentro del aula, involucrando activamente a los sujetos a través del uso de roles y cargos que posibiliten un mejor ambiente de clase. Sin embargo, la práctica de enseñanza no estaba articulando la estrategia de enseñanza con los propósitos de las actividades planeadas. Tal como lo manifiesta Perkins, el problema del conocimiento implica algo más que el olvido del conocimiento, aunque éste forme parte del problema. Llamaremos conocimiento frágil a la enfermedad en su totalidad, ya que el conocimiento de los estudiantes generalmente es frágil en diversos e importantes aspectos: conocimiento olvidado, conocimiento inerte, conocimiento ingenuo. Es por esas campanas de alarma que se formula una pregunta para la investigación.
¿Cómo el profesor investigador puede transformar la práctica de enseñanza en el marco de la metodología Lesson Study para asegurar el aprendizaje de los estudiantes en aula multigrado? Para contestar esta pregunta se proyecta describir el proceso de investigación analizando los datos recabados que han sido delimitados por las subcategorías y acciones constitutivas del objeto de estudio bajo el enfoque cualitativo, entendido como aquello que estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, en términos de Blasco y Pérez. Por lo tanto, la investigación-acción es el diseño de investigación que más se adapta a este proceso cíclico que durante el actuar del investigador le permite tomar decisiones de acuerdo con evidencias que remiten al fenómeno. Es por eso que la metodología Lesson Study es la idónea, porque es flexible, colaborativa y cíclica, que parte de la cotidianidad del profesor y le permite reflexionar y actuar. Como lo señala Burgess y Robinson, el estudio de lecciones es una forma de práctica colaborativa, una iniciativa de desarrollo profesional basada en la escuela que tiene como objetivo mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de la metodología de intercambio profesional de la práctica. En ese sentido, una vez creada la tríada y con la asesora, adhiriéndose a lo que sugiere Gómez y Gómez, se hace una adaptación a 7 fases de la metodología Lesson Study que se hacen efectivas en el proyecto de investigación y desde esa concepción se diseñan unos instrumentos que facilitaron la recolección de los datos tanto de cada una de las fases de la implementación de los ciclos de Lesson como el seguimiento a la pertinencia y coherencia de cada subcategoría a priorística. En ese sentido, para describir los ciclos de Lesson Study, se consideró como primer criterio el de pertinencia, el cual, en palabras de Cisterna Cabrera, se expresa en la acción de solo tomar en cuenta aquello que efectivamente se relaciona con la temática de la investigación. Ello, a su vez, permite incorporar los elementos emergentes tan propios de la investigación cualitativa. Desde esa perspectiva, el ciclo 1, sospechando del profesor investigador tal como lo refiere Gialdino, una sospecha sobre la enseñanza surge cuando el investigador supone que la situación ha sido concebida de manera restrictiva y el tema requiere ser reexaminado. El ciclo 2, apropiación metodológica de la Lesson Study, permitió reflexionar sobre 2 situaciones concretas. Por un lado, las teorías adoptadas y por otro, las teorías en uso. Estas situaciones se enmarcan en lo que Angiris y Schoen denominan una ruptura entre cómo los individuos quieren pensar lo que desean hacer, teoría adoptada, y cómo realmente se comportan en las situaciones de la vida real, teoría en uso. Para los siguientes ciclos se hace la analogía de la cebolla como la práctica de enseñanza que necesita ser revisada en profundidad por capas o ciclos de Lesson Study. En el tercer ciclo de observaciones de la primera capa de la práctica de enseñanza permitió encontrar 2 oportunidades de mejora. En primer lugar, revisar la enseñabilidad de cada saber para favorecer el logro de los resultados previstos de aprendizaje, Arias Artiaga y Flores. Y en segundo lugar, recabar más evidencia para superar la subjetividad y respaldar las conclusiones de investigación. Al observar la segunda capa de la práctica de enseñanza en el ciclo 4, se determinó diseñar diversas actividades encadenadas desde la enseñabilidad de cada disciplina, que permitan interacciones de forma permanente entre los elementos que participan en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. En el quinto ciclo, al observar la tercera capa de la práctica de enseñanza, se evidencia que hacer visible el pensamiento de los estudiantes permite conocer sus aproximaciones, errores y necesidades de los estudiantes. Richard. Por lo tanto, es fundamental en lecciones futuras seleccionar las acciones de enseñanza con mayor rigurosidad a la hora de diseñar la planeación. Y, en el ciclo sexto, al observar la cuarta capa de la práctica de enseñanza, se reflexiona sobre la autorregulación del lenguaje verbal y no verbal dentro del aula, con el fin de mejorar las interacciones en el proceso comunicativo, haciendo visible el aprendizaje colaborativo con mayor frecuencia y seguir involucrando a la comunidad educativa en algunos procesos de aula para trabajar valores y virtudes en ética y valores, por ejemplo, que promuevan el aprendizaje organizativo. Milian et al. 2008. Y ahora el análisis y reflexión de los datos recabados en coherencia con el criterio de relevancia propuesto por Cisterna Cabrera se tiene en cuenta para saturar la matriz categorial con los datos obtenidos, encontrando los siguientes hallazgos en las acciones constitutivas que se designan en subcategorías apriorísticas y emergente de la práctica de enseñanza en función de asegurar los aprendizajes de los estudiantes. Los previstos de aprendizaje han sido diseñados en el marco de las 4 dimensiones de la enseñanza para la comprensión:
conocimiento, método, propósito y formas de comunicar, y en sintonía con los aportes de Martha Stone Wicks, Gardner y Mansilla, Salgado, García y Perkins, para desarrollar una enseñanza centrada en el estudiante, en el desarrollo de sus habilidades y desarrollo del pensamiento. Estaba feliz de haber encontrado una oportunidad de mejora en mi práctica de enseñanza al descubrir que en la recopilación de datos en la matriz categorial era recurrente esas unidades de información que determinaron la subcategoría emergente estrategia de enseñanza. Sin embargo, Perkins me hace reflexionar más sobre este aspecto, determinando que las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza constituyen un solo cuerpo, cuando cada una de ellas hace conexiones pertinentes con los criterios de trazabilidad, al declarar lo que queremos enseñar, el diseño de métodos razonables y estrategias de enseñanza coherentes y efectivas, como lo señala Cañas, generando múltiples interacciones en el proceso comunicativo dentro y fuera del aula, con estrategias de evaluación que hacen visible el pensamiento de los estudiantes y posibilitan al profesor reflexionar sobre su desempeño. Solo así puede asegurarse que hay un cuerpo articulado y listo para proceder a comunicar el objeto a enseñar. Además, ese objeto a enseñar tiene unas características que se deben tener en cuenta y este hallazgo resultó de haber aplicado una rutina de pensamiento donde los saberes relacionados especialmente con las prácticas sociales, como lo expone Gómez Mendoza, genera discusión con el postulado de Chevalar, quien nos habla que los saberes a enseñar deben sufrir una transposición didáctica. En ese sentido, es importante que el profesor integre en sus estrategias de enseñanza esos saberes construidos mediante las prácticas sociales. Cañas señala: autorregular la comunicación en el aula garantiza la disciplina. A partir del foco trabajo colaborativo, emergieron reflexiones del siguiente tenor. Es necesario hacer visible el trabajo colaborativo con mayor frecuencia para favorecer los aprendizajes. Se debe seguir involucrando a la comunidad educativa en algunos procesos de aula que promuevan el aprendizaje organizativo. Millian. En la categoría priorística de evaluación, subcategoría priorística de instrumentos de evaluación, comprendí la importancia del diseño de estrategias de evaluación formativa que permiten hacer visible el pensamiento, que son procesuales, sistemáticas y continuas, con instrumentos que facilitan recabar la información de manera rigurosa, que a su vez permite la retroalimentación de cada uno de los estudiantes a través de la auto, la co y heteroevaluación. Es decir, convertirla en un diálogo constante, como lo afirma Carolina Hammody. Y ese diálogo permitió en los últimos ciclos de Lesson Study asegurar los siguientes aprendizajes. Primero, la exposición del organizador gráfico permite explicar a los estudiantes de cuarto y quinto de aula multigrado la influencia que ejerce la luna y el sol sobre el planeta Tierra. A continuación, algunas frases de los estudiantes. La luna ayuda a calmar las olas de la Tierra. Y la Tierra sin el sol no habría día y no habría energía solar. Segundo, fragmento de video que da cuenta de la coevaluación mediante la estrategia de enseñanza-administración del aula. Entre esas interacciones de los estudiantes se evidencia a los monitores de grado asegurar el cumplimiento de la actitud del respeto al finalizar la implementación del área de ética y valores. Tercero, finalmente, como proyecto final de síntesis del ciclo 6, se agruparon en un video los aportes de los estudiantes, resaltando las ideas que ellos postularon mediante una actividad denominada Torbellino de Ideas. En conclusión, en la primera capa de observación de la práctica de enseñanza, cuando mi planeación describe lo que enseña en detalle, hace referencia a aspectos propios del saber, expone claramente cuál es el concepto que tiene del saber que enseña y las ideas que permiten comprender la relevancia de ese saber para su contexto actual, relata los meso y macrocurrículos, entonces se está hablando de enseñabilidad para asegurar el logro de los resultados previstos de aprendizaje. Arias Arteaga y Flores. En la segunda capa de observación de la práctica de enseñanza, la metodología Lesson Study es idónea para transformarla. Sin embargo, la implementación del foco debe permanecer en más lecciones hasta verificar su pleno cumplimiento. De lo contrario, el proceso pierde el horizonte al vincular otro foco de investigación por cada ciclo. En cualquier caso, esta metodología es tan exigente al momento de la retroalimentación que incita a la revisión documental de forma constante para aportar datos que realmente apoyen la transformación de la práctica de enseñanza del par investigador a quien se retroalimenta. Por añadidura, la metodología Lesson Study tiene la capacidad de potenciar los aprendizajes colaborativos, mientras va develando datos reales sobre el objeto de estudio. Dicho proceso cíclico permite a la tríada la retroalimentación entre pares, coherentemente con la centralidad que Anijovic y Capellete
atribuyen a la retroalimentación entre pares. En la tercera capa de observación de la práctica de enseñanza, hacer visibles los conocimientos previos a partir de una rutina de pensamiento permite comprender al profesor e investigador las palabras de Cook. Favorecer desde pequeños una cultura de pensamiento que les permita mañana desarrollar diversas competencias del pensamiento crítico. Esta rutina, además, estimula la curiosidad y prepara el terreno para la indagación. León y Barrera. Es así como las rutinas de pensamiento potencian la comprensión y aseguran el propósito de los resultados previstos de aprendizaje. En esta cuarta capa de observación, se puede afirmar que la práctica de enseñanza ha sido transformada, además de lo anterior, por las siguientes afirmaciones. Primero, hacer visible el pensamiento sin temor a equivocarse, a ser juzgados, garantiza hallazgos que permiten dilucidar el contexto del estudiante. Segundo, la autoobservación del lenguaje verbal y no verbal es fundamental para favorecer el dominio de grupo, la retroalimentación positiva, la dimensión afectiva y la comunicación asertiva. Tercero, la ética del docente y su testimonio de vida como ejemplo a seguir por parte de los estudiantes. Cuarto, aprender a describir los aprendizajes de los estudiantes ha sido una tarea novedosa que favorece la reflexión del profesor. En síntesis, se puede confirmar que asegurar los aprendizajes de los estudiantes es un sueño de todo profesor. Ese anhelo y compromiso lo convierte en maestro en la medida que cada vez que reflexiona sobre su práctica de enseñanza en cada una de las acciones constitutivas, va encontrando hallazgos que le permiten tomar decisiones para declarar los resultados previstos de aprendizaje desde los conceptos estructurantes, el diseño coherente de las estrategias de enseñanza, que desde la perspectiva de Montilla, usadas de forma adecuada, permite asegurar el aprendizaje, el cual debe ser visible en la evaluación formativa, como lo afirma Dijkovich. Para alcanzar los objetivos de aprendizaje, hay que hacer una retroalimentación formativa centrada en el proceso, que permita recabar información mediante instrumentos de evaluación con criterios alcanzables, para modificar los procesos de pensamiento y comportamiento de los estudiantes en aula multigrado. Aunado a lo anterior, se suma la complejidad de un aula multigrado, que para hacerle frente, se proyecta conformar una comunidad de aprendizaje para trabajar cada una de las áreas del conocimiento vinculadas las dimensiones del nivel preescolar en función de planear aprendizajes pertinentes, estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan hacer visible el pensamiento desde un diseño de evaluación formativa centrada en el estudiante.